Salmo 135. Y así de manera resumida podemos decir que el Salmo 135 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su bondad y su fidelidad demostradas en la creación, demostradas en la historia de la salvación de Israel en la época del Éxodo y también demostradas en la conquista de la tierra prometida. El Señor demostró su gracia al elegir al pueblo de Israel como tesoro especial. Si nosotros leemos, por ejemplo, 1 de Pedro 2 de 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios llamó al pueblo como una nación, como un real sacerdocio, pueblo santo y adquirido por Dios. Ahora aquí viene la pregunta: ¿qué tan buenos tuvieron que haber sido los israelitas para que Dios los eligiera, para que Dios los escogiera, para que Dios decidiera tomarlos a ellos y engrandecerlos como nación? ¿Qué tan buenos habrán tenido que ser? Quizás eran muy bien portados, quizás eran muy bien inteligentes, quizás eran... ¿Qué características habrán tenido? Vamos a descubrirlo. ¿Qué dice Dios acerca del por qué escogió al pueblo de Israel como nación y lo adoptó como un pueblo adquirido por él, como una nación santa y como un pueblo, como un real sacerdocio? Deuteronomio 7:7 dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué los escogió? Dice: sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y entonces Dios dice: reconoce pues que Dios es fiel y que cumple su promesa, porque de que lo merecían, no lo merecían, pero está cumpliendo su promesa. Y eso es algo que el pueblo tiene que reconocer. No tenían ningún motivo para sentirse más que los demás pueblos, mejor que las demás naciones, porque no había nada en ellos. Dios no los escogió ni por ser mejores, ni por tener mayor talento, ni por tener mayor capacidad, ni por estar mejor preparados para cumplir algún propósito. Simple y sencillamente se menciona que fue por gracia, por misericordia y porque Dios quiso cumplir su promesa, su pacto que había hecho con sus padres. Simple y sencillamente por eso. Ahora, ¿por qué Dios los escogió? ¿Qué propósito tenía con ellos? ¿Qué razón habrá tenido Dios? ¿Qué planes ocultos por allí quería llevar a cabo? Aquí lo vamos a descubrir. Dice: Dios separó del mundo a su pueblo y fueron ascendidos sobre todos los demás pueblos para ser un tesoro peculiar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: para confiarles una responsabilidad sagrada. ¿Y qué responsabilidad era esa? Los hizo depositarios de su ley. ¿Y para qué los habrá hecho depositarios de su ley? Dice: era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. Es decir, para que el mundo no se olvidara de Dios, de él mismo, escogió a este grupo de esclavos, a esta nación de esclavos, y los engrandeció y les asignó la tarea y la responsabilidad de preservar su conocimiento. Les dio su ley. En esa forma, la luz del cielo había de alumbrar a todo el mundo que estaba envuelto en tinieblas. Pero ¿de qué manera se iba a lograr ese propósito? Miren lo que dice: si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre
todas las otras naciones, y su luz y su verdad serían reveladas por medio de ellos, y se destacaría bajo su santa y sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda otra forma de idolatría. Es decir, Dios quería demostrar por medio del pueblo de Israel cuán ventajosa o cuán ventajoso era tenerlo a Él como Dios, para que los paganos que adoraban otros dioses dijeran que vamos a verlo. Deuteronomio 4:6, ¿qué era lo que Dios tenía en mente? ¿Qué era lo que Dios pensaba? Deuteronomio 4:6, mira lo que dice: guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Es decir, de esta manera tú vas a destacar ante las demás naciones, ante los demás pueblos. Esto es lo que te va a hacer diferente, esto es lo que te va a hacer peculiar, esto es lo que te va a hacer resaltar sobre todos los demás. Porque ellos van a escuchar todos estos estatutos, todas estas normas, todas estas leyes que yo te estoy dando hoy, y ellos van a decir: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y en el versículo 7 dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Ese es el punto crucial. Versículo 8: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo les estoy dando? Dios le dijo al pueblo: esto va a ser vuestra sabiduría y esto va a ser vuestra inteligencia, esto va a ser lo que los va a hacer resaltar ante los demás, y esto es lo que yo quiero que los demás conozcan. Si nos damos cuenta, hay un conflicto, hay una guerra entre el bien y el mal. Digamos que el diablo está haciendo campaña y está ganando súbditos y está ganando adeptos, y Dios también está haciendo campaña y está tratando de conseguir suscriptores, está tratando de conseguir adeptos para Él que lo busquen y lo adoren y que sigan sus pisadas. Entonces Dios tiene una competencia bastante grande, porque hay una multitud innumerable de dioses en el mundo que la gente adora, hechos de madera, hechos de piedra, hechos de metal, hechos de cerámica, de cualquier otra cosa. Pero Dios decía: cuando las demás naciones vean lo que yo he hecho con ustedes, cómo yo los engrandecí, cómo yo los voy a prosperar, cómo yo los voy a hacer grandes. El propósito de Dios era, a través del engrandecimiento de su pueblo, lograr alcanzar a las demás naciones, y que las demás naciones miraran al pueblo de Israel como un ejemplo, y que en su corazón también quisieran servir a ese Dios que estaba tan cerca de ellos en todo cuanto le pedían. Yo creo que era una muy buena estrategia, yo creo que era un muy buen plan de parte de Dios, solamente que tenía un punto débil ese plan, y que dependía de la integridad y de la fidelidad del pueblo que había escogido. Si el pueblo fallaba, si el pueblo decidía no serle fiel, si el pueblo decidía transgredir y pisotear su ley y sus mandamientos, entonces el plan se venía abajo, y eso fue exactamente lo que pasó. Triste y lamentablemente, el propósito que Dios tenía para la nación de Israel no se cumplió. A causa de sus pecados, la fuerza, el poder, la influencia que tenía como nación, todo le fue quitado, y no pudieron prevalecer contra sus enemigos, y fueron sometidos por las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Aquel Dios que los cuidó en el desierto, que les consiguió agua de la roca, que les consiguió maná del cielo para que comieran, y los entregó a sus enemigos. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Será que el plan y el propósito de Dios se vino abajo? ¿Será que no se cumplió? Yo creo que no. Porque ese pueblo, cada vez que era llevado cautivo, allá donde estaban esclavos, reconocían que por su maldad y por su pecado no estaban siendo la nación poderosa y la nación conquistadora que Dios quería que fueran. Reconocían que por su infidelidad
Dios los había entregado a sus enemigos. Y aún predicaban de Dios. Aún predicaban de ese Dios que los había sacado de Egipto y predicaban los milagros que había hecho en el pasado. Y cuando les preguntaban, ¿y ahora por qué Dios no los está engrandeciendo? Simplemente decían, bueno, pues es que nosotros nos hemos rebelado. Y es por culpa de nuestra infidelidad, por culpa de nuestra desobediencia, que estamos en esta situación. Pero Dios nos va a rescatar, Dios nos va a salvar, y ellos siempre tenían esa esperanza porque Dios se los había prometido. Si yo los entrego y ustedes se vuelven a mí de todo corazón, yo también me voy a volver a ustedes. Tenían esa confianza. Entonces el conocimiento de Dios, el propósito de Dios se cumplió. Muy independientemente de si Israel permanecía fiel o no, Dios cumplió sus propósitos de esparcir su conocimiento de Él y de la importancia de guardar su ley y de la importancia de guardar sus mandamientos. Si hubo algo que quedó bien claro en la mente de las naciones que conquistaron y sometieron a Israel, es que con Dios no se juega. Si le eres fiel, te bendice y te va bien y te prospera. Pero si te rebelas contra sus mandatos, Dios también tiene poder. Así como tiene poder para levantarte y engrandecerte, también tiene poder para abatirte y humillarte. El Salmo 135 muestra que Dios debe ser alabado como creador y salvador de su pueblo. En Éxodo 28 Dios les da un mandato y les da una ordenanza muy importante que tiene que ver con el cuarto mandamiento. Un cuarto mandamiento que la mayoría de cristianos hoy en día está tratando de sacar del decálogo y considerándolo como algo insignificante, algo que en la actualidad no tiene relevancia. Pero si examinamos el cuarto mandamiento, es el único que señala a Dios como creador. Si leemos Éxodo 28 al 11, después de que Dios les dice que guarden su día para santificarlo, que 6 días deben de trabajar y deben de descansar uno, y que no deben de hacer ninguna obra en ese día, Dios les da la razón del por qué deben de cumplir ese mandato. En el versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y esto nosotros lo podemos encontrar desde el libro de Génesis, cuando Dios está creando el mundo, cuando Dios lo está formando, cuando este mundo está naciendo apenas. Desde el mismo origen, desde el mismo principio, cuando Adán y Eva todavía ni se habían reproducido, ni se habían multiplicado, cuando Dios creó a la primer familia, lo primero que hizo Adán y Eva, lo primero que hicieron es pasar un día completo en la presencia del Dios que los había formado. Porque Dios creó a Adán y Eva finalizando el día viernes, y dedicaron todo el primer sábado a contemplar las maravillas de Dios. Dios les mostraba toda la belleza que había hecho, todo lo hermoso que había creado para ellos. Entonces el sábado es levantado como un monumento conmemorativo de la creación. Dios es muy habituado a levantar monumentos conmemorativos de sus milagros y de sus obras. Por ejemplo, podemos ver que cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, Dios le dijo a Josué que eligiera a 12 hombres, uno de cada tribu, y esos hombres tomaran piedras del lugar donde estaban parados los sacerdotes en medio del río, y los llevaron al lugar donde acamparían esa noche, y allí levantaron un monumento para recordar que el río Jordán dejó de correr cuando el cofre de Dios lo cruzó. Este monumento sirvió como un recuerdo permanente de este asombroso milagro. Y el plan de Dios era que el día de mañana, cuando sus hijos miraran ese monumento, ese montón de piedras allí levantado, y le preguntaran a sus padres: ¿y eso para qué es? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Ellos entonces le contaran qué ocurrió, cuándo ocurrió, y destacaran la maravilla de Dios. De esa manera el pueblo no se iba a olvidar nunca, mientras ese monumento estuviera allí como recordatorio constante de las obras y las maravillas de Dios. Entonces el propósito del sábado es precisamente ese:
es el mismo. Recordarnos constantemente que Él es el creador. Por eso cuando Dios les da la razón sobre el por qué les estaba pidiendo, les dice, porque simple y sencillamente porque en 6 días yo hice el cielo y la tierra y el 7º día reposé. Y yo lo bendije y yo lo santifiqué. Pero hay que tomar en cuenta que este escenario es un escenario donde todavía el pecado no entraba en este mundo. Es decir, Adán y Eva todavía no habían comido la fruta prohibida. Por lo tanto, el sábado era santo ya y era bendito desde antes de la entrada del pecado. Pero después, cuando el pecado entró, Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y después de que los sacó y los llevó al monte Sinaí y les entregó sus leyes, en Deuteronomio 5:15 les dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es decir, primero Dios te manda que guardes el día de reposo para que no se te olvide quién es el creador, quién es el hacedor de todas las cosas. Pero después le dice al pueblo de Israel que tenían que guardarlo también para que no se les olvidara quién los había sacado de la esclavitud de Egipto, y que si no hubiera sido porque Dios los sacó, porque Dios los liberó, porque Dios los salvó, ellos todavía seguirían esclavos, seguirían siendo una nación esclava. Entonces será una conmemoración también de la liberación. Pero hay otro detalle más adelante que apuntaba hacia el futuro todavía. Si ustedes se acuerdan, cuando en la última plaga, cuando Dios destruye a los primogénitos de Egipto, les da una indicación a su pueblo. Y esta indicación consistía en que tenían que matar un becerro. Tenían que cocinar ese becerro, comer ese becerro por la tarde, pero tenían que pintar la puerta de su casa con la sangre de ese becerro. Por la noche, cuando pasara el ángel destructor, iba a mirar la sangre en cada puerta, y donde mirara la sangre, allí no iba a entrar, pero donde no mirara la sangre, allí iba a entrar e iba a hacer su obra de destrucción. Lo interesante es que ese becerro representaba a Cristo. Y la sangre que se pintó en la puerta de los dinteles de las casas representa la sangre de Cristo, que un día iba a ser derramada en la cruz del Calvario para lavarnos de nuestros pecados y para limpiarnos. Y quien esté lavado de la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero que limpia de todo pecado, al final del día, cuando Dios juzgue a todos los pueblos, a todas las naciones, y tenga que hacer su obra de destrucción, quienes estén cubiertos por la sangre de Cristo van a sobrevivir de la misma manera que los primogénitos que vivían en Egipto y cubrieron sus puertas con la sangre de este cordero, sobrevivieron. De manera que la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto solamente era una analogía, era un prototipo de la liberación que Cristo iba a venir a hacer más adelante, cuando viniera a morir por nuestros pecados. Entonces, aunque en Éxodo 20 Dios les manda que guarden el día de reposo como conmemoración de la creación, y en Deuteronomio 5:15 les manda que guarden el día de reposo como conmemoración de su liberación de la esclavitud de Egipto, nosotros hoy en día tenemos que guardarlo como conmemoración de nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Pero tenemos que recordar lo siguiente: los mandamientos y las leyes de Dios solamente son para gente libre, no son para esclavos. Los mandamientos de Dios son para gente que lo ha aceptado a Él como su rey y como su soberano, y ha decidido someterse a su gobierno, obedecer sus mandatos, y ya ha sido liberada de la esclavitud de Egipto. Porque recordemos que Dios no le entregó sus leyes a su pueblo siendo esclavos en Egipto. Primero los sacó de Egipto, y después de que los había liberado de la esclavitud de Egipto, le pidió que guardara sus leyes y sus mandamientos.
Y mientras ellos se mantuviesen guardando sus leyes y sus mandamientos, iban a estar seguros e iban a seguir siendo una nación libre. Pero cada vez que quebrantaban su ley y sus mandamientos, ellos volvían a ser esclavos en otras naciones. Hoy en día es lo mismo para con nosotros. Mientras obedecemos sus leyes, mientras andamos en sus caminos, somos libres del pecado. Pero cada vez que nos alejamos de Dios, cada vez que nos rebelamos contra Él, volvemos a ser esclavos nuevamente de aquel que gobierna este mundo. Y podemos darnos cuenta que Dios cumplió en el pasado su propósito cuando su pueblo era fiel, pero también cumplió su propósito a pesar de que su pueblo le fue infiel. Y en nuestros días y en nuestros tiempos Dios cumplirá también su propósito, porque si nosotros nos alejamos, de todas maneras Dios cumplirá su propósito, pero muy probablemente para nosotros tenga que ser la parte más amarga que tengamos que experimentar. Afortunadamente Dios es bueno, Dios es fiel, y el Salmo nos invita a alabarlo por su gracia, por su bondad, por su fidelidad demostrada a lo largo de la historia. Por eso el título de hoy es La supremacía del Señor en la historia, porque en todos los tiempos Dios siempre demostró que era superior que los dioses de los paganos, que era mejor adorarlo a Él que adorar los ídolos de piedra. Y la promesa es que el Señor sostendrá a su pueblo y lo defenderá. Y siempre ocurrió este hecho bastante lamentable. Cada vez que dice, siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Dios, y de vez en cuando el Señor levantaba a hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría, el pueblo otra vez quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así esa historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación se repitió una y otra vez. Se convirtió en un ciclo y se convirtió en un vicio. Algunos están tan fríos y apartados que no comprenden que están fijando sus afectos sobre tesoros terrenales que pronto serán barridos para siempre. El amor al mundo los está trabando como un grueso vestido, y a menos que cambien su proceder, nunca sabrán cuán preciosa es la práctica de la abnegación por amor a Cristo. Todos nuestros ídolos, nuestro amor al mundo, deben de ser expulsados del corazón para que podamos apreciar cuán hermoso y cuánta dicha trae al corazón humano servir y trabajar para Cristo. Dice, somos incapaces de discernir las cosas más preciosas que son de interés eterno, pero vemos la verdad de Dios en una luz tan débil que llega a parecernos a nosotros de poquitísimo valor, algo insignificante. La partícula más pequeña relacionada con nuestros intereses temporales asume proporciones gigantescas, mientras que los asuntos que tienen que ver con la eternidad escapan a nuestro interés y a nuestra atención. Es decir, nuestra alma se está perdiendo. Corremos el riesgo de morir para siempre y perdernos el cielo, pero ni siquiera nos damos cuenta porque estamos tan absortos en otras cosas. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en nuestro próximo video.